Vamos a hacer una charla, queríamos hacerlo mucho más fácil, sobre todo para el cierre. Y bueno, creo que desde el trabajo del Archivo de la Memoria Trans, que venimos haciéndolo desde el 2012, que es a punta de lanza de los distintos archivos latinoamericanos que se fueron formando después del nuestro. Pensando en los archivos que normalmente o originalmente son las instituciones, el área gubernamental, que son quienes normalmente o históricamente fueron quienes armaban los archivos, supongo que lo raro para mucha gente es que desde una familia, la familia trans en este caso, comenzamos a hacer la recuperación de nuestra documentación. Cuando hablamos de eso, también lo podemos pensar desde cuando en tu familia tenés una tía que se encarga de hacer el archivo de tu propia familia y se encargan de armar álbumes y demás cuestiones. Y creo que lo comenzamos desde ese lado. Muchas comenzamos a juntar esas fotografías o armar ese archivo sin tener el conocimiento y a la vez sin estar entendiendo muy bien lo que estábamos haciendo en ese momento. A veces me preguntaban qué sentíamos nosotras al ver nuestras fotos y yo devolvía la pregunta, ¿qué sentís vos al ver nuestras fotos? Porque estas son fotos de mi familia, son fotos en las cuales convivió, quizás también las sacamos nosotras. Creo que la realidad es qué siente el público al ver por primera vez nuestras fotos, ¿no? Para nosotras es lo más común posible. Como dije al inicio, son fotos familiares, son fotos de amistades, son fotos de la propia vivencia que cada una de nosotras hemos tenido en distintas etapas de la Argentina, ¿no? Siempre estamos pensando que cuando hablamos de la comunidad trans, se documenta desde el inicio, desde la persecución, ya que nuestras fotografías o nuestros archivos estaban dentro de los archivos psiquiátricos o dentro de los archivos policiales o dentro de los archivos de la morgue. Y bueno, dejamos de ser parte de esos archivos para poder empezar a armar el nuestro y empezar a comunicarnos desde nuestras vivencias y armar nuestro propio archivo para tener nuestra propia voz. Y no que alguien estuviera documentando sobre nosotras. Creo que eso fue el punto de lanza y lo que llamó tanto la atención. Inclusive a nosotras mismas, ya que estábamos haciéndolo de una forma bastante casera, hasta que profesionales se fueron acostumbrando, se fueron acercando hacia nuestro trabajo y dándole el valor que quizás al inicio nosotras no le estábamos dando. Bueno, respecto a lo que estabas contando, digo, hay algo lindo que decís, que es como, bueno, ¿qué siente el público? Porque no hay persona que, o sea, que conozco yo que haya visto el archivo de la memoria trans y de repente se genere como una sensación de mucha ternura, curiosidad, distintas emociones lindas y todo eso. Y por ahí que me gustaría que relates un poco también algunos de los momentos con los que empezaron a construirse ese archivo. Digo, como nada, ustedes sacaban fotos, guardaban, o sea, algún momento en el que alguien haya dicho de afuera o haya dicho, esto tiene un valor de por sí como para construir un archivo que se pueda exhibir, ¿no? Nuestro archivo, nuestra forma de coleccionar, porque primero fueron colecciones, fue parte de nuestras vidas. El guardar fotografías y sacar muchas fotografías para retratar buenos momentos, ya que no había muchos momentos buenos. Por eso es que hay muchas fotos de carnaval, de cumpleaños, de cuartos adentro de una reunión, de la reunión dentro de un cuarto, muchas personas sentadas en una cama porque eran cuartos de hotel. Y también la particularidad que las fotos de exilio son todas fotos turísticas. Las chicas en libertad tratando de hacer lo que no se podía hacer acá. Estamos hablando de una época donde te llevaban presa porque te encontraran en un restaurante y el mismo dueño del restaurante era quien llamaba a la policía para que te llevaran detenida, ¿no? Historias de que te llevaban de cualquier lado, de cualquier sitio, y esa persecución hacía que la libertad la encontrabas en el exilio y poder tener ese momento que no podías tener acá. Entonces, el inicio comienza desde la vivencia de cada una de nosotras de juntar esas fotografías.
incluso heredarlas, porque nosotras cuando muere una compañera, nosotras no heredamos lo que la familia normalmente busca, los muebles, la heladera, el televisor. Nosotras heredamos fotos, la mejor peluca, un vestido, un par de zapatos, como familia trans. Entonces la fotografía fue marcándonos mucho tiempo porque muchas de las compañeras juntan o guardan fotografías de amigas muertas que fueron donadas o fueron heredadas. Entonces ese mecanismo ya venía dentro de nuestra comunidad. El inicio del archivo fue dentro de una red social, cuando empezaron a hacerse las redes, que se empezaban los grupos de colegio y se empezaban a reencontrar la gente. En ese mismo contexto, en el 2012, fue que empezamos a hacer lo mismo dentro de una red social, de Facebook, un grupo privado, secreto, que no podías, hasta el día de hoy no lo podés encontrar si lo buscas, porque solamente puedes ingresar si algún integrante del archivo te invita. Y ese mecanismo lo hicimos porque el primer punto del archivo era sabernos vivas, saber dónde estaba cada una de las compañeras. Después de la ley de identidad de género, que cuando estudias historia que te dicen esa línea de tiempo y hay un hecho que te dice, bueno, edad media, edad moderna, para nosotras la ley de identidad de género fue ese punto un punto de partida hacia adelante, pero a la vez un punto de partida hacia atrás. Y empezar a pensar qué pasó antes hasta llegar a una ley de identidad de género, pensando en la ley de identidad de género como la democracia de las personas trans, ya que el Estado deja de tener políticas de persecución para poder tener políticas de inclusión. Ya no me podían echar del colegio, ya no me podían echar de mi trabajo si lo tenía. Empezó a haber información para que muchas familias empezaran a tener esa información para que no echaran a ese menor, a esa menor de esa familia, ¿no? Y entendieran que la contención familiar como primer grupo social era la contención de la persona, porque si a mí me echan del primer grupo social, ya no voy a entrar en el segundo, que es el colegio, y mucho menos al tercero, que es el trabajo. La ley de identidad de género marca eso, el momento en el cual pasamos a tener identidad en una Argentina donde la identidad de la búsqueda de la identidad es tan fuerte. Nosotras la conseguimos a partir del 2012, pensando de que en la morgue éramos NN, inclusive en el cementerio pasábamos a ser NN porque quien me podía recuperar mi cuerpo era un familiar de sangre y muchas veces tu compañera ni siquiera podía tener acceso a poder hacer un velorio. Enterrarme con mi nombre, que eso era también una de las cosas que Pía relataba cuando estaban haciendo las discusiones en la sanción de esa misma ley. Claudia Pía Bauraco muere 3 meses antes a la sanción. Lo que ella decía, no quiero morir como un fantasma y que en mi velorio no se ponga mi nombre. Paradójicamente fue lo que pasó, ¿no? Más allá de que las compañeras pudimos cambiar el nombre simbólicamente, tanto en todas las cuestiones legales que había hasta ese momento, pero los papeles, su acta de defunción, figura su nombre del DNI que nunca pudo cambiar. Ella militó muchísimo, recorrió toda la Argentina, inclusive todo lo que es Latinoamérica, porque trabajaba en ATA, Asociación de Travestis Argentinas, Red Nacional de ATA, y también estaba como secretaria de la Red de Latinoamérica y el Caribe de Personas Trans, 2 grupos que también fundé yo. Y fue empezar a manejar el mismo idioma y el mismo conocimiento. Todo esto estoy tratando de traerte para que vos entiendas de que el archivo no es que a partir de hoy es fundado y comienza el archivo. El archivo fueron distintos mecanismos, ya que lo que yo hago fue un sueño de Pía, porque ella era la que tenía su caja, su colección y la que robaba fotos para que tener fotos, si estuvieras en su caja, quisieras o no. Ella fue la que tuvo esa visión, siempre entre bromas y un trago podía decirte para cuando haga mi museo, cuando me hagan la película, cuando tenga mi archivo. Y esas eran cuestiones que parecían chistes en ese momento, que recién lo tuve claro cuando ella ya no estaba físicamente y al heredar esa caja digo, ¿qué hago con esto? El logo ya lo teníamos porque en su momento pensábamos cómo juntar a las compañeras y decíamos, bueno, una entrega de premio, una excusa, una fiesta, algo como si fuera un cumpleaños, mientras ella estaba viva, pero siempre estaba la actualidad de que mañana sale la ley, y bueno, ella murió en ese intervalo.
Entonces, al morir ella, tenía todo ya marcado, ella ya había dejado su caja, había dejado todo muy marcado, inclusive en nuestras amistades, para que no estaba sola en el momento que hice esa locura de decir vamos a armar el archivo de la memoria trans. Hasta el nombre más o menos también teníamos y usamos el logo, ese dibujito que habíamos dicho para cuando este va a ser el premio que vamos a hacer a las chicas y bueno, quedó como logo del grupo y fue pasando el tiempo hasta que conozco a Cecilia Estalles como fotógrafa. Tuvo la oportunidad de viajar estaba haciendo un trabajo sobre la mortalidad de las personas trans. Le habían hablado del trabajo del archivo, pero como era un trabajo que solamente conocía la comunidad, no era algo visible, le dicen, hay una marica que anda juntando fotos, quizás te interese, se conecta conmigo, la hago ingresar al grupo para que ella en silencio pudiera revisar lo que veníamos juntando desde ese 2012. Le presento un listado de chicas asesinadas y chicas muertas, elige el caso de Gina Vivanco, una chica que tenía la particularidad de que eran 4 hermanas travestis en la misma familia. Gina es asesinada en el 96, ¿sí? En el 92 por la policía. Y elige ese caso para llevarlo a Canadá en una exposición, un intercambio. Y ahí conoce archivos LGTB físicos y vuelve con esa idea de que teníamos que hacer lo mismo. Fue casi un trabajo de 1 o 2 años de convencerme de que teníamos que sacar a la luz esas fotografías, porque para nosotras el cometido del archivo ya estaba cumplido, estaban todas las chicas conversando, todas las chicas estaban compartiendo la fotografía y todas estaban hablando. Se publicaba una foto y esa foto era un disparador para que todas comentaran, yo estuve en ese mismo cumpleaños, de dónde sacaron la foto, yo también tengo fotos de ese evento y publicarlo, pero lo más lindo fueron los reencuentros de las distintas compañeras que se empezaron a saber vivas, como te dije antes, y saber por dónde estaba cada una de ellas. Te escuchaba y se me ocurrían 2 cosas. Primero, como para las personas que están presentes, un poco que nos cuentes hoy en día, cuál fue tu relación familiar con Pía, ¿no? Como digo, que quizás las demás personas no la conocen o contarnos un poco algo de ese vínculo y una cosita más que sería pensar, bueno, también más allá de esa familia, ¿cuáles son las otras familias, maricas, digo, más allá de las personas trans que también ¿Qué podés decir al respecto de eso, ¿no? Como una especie de colaboración, porque decías como que el archivo, la colección o ese juntar de manera artesanal las fotos era algo más del reconocimiento dentro de cierto colectivo, cierta comunidad. Sí, yo ¿no? voy a hablar sobre mi comunidad, que es la comunidad de las personas trans. Eso es una característica de nuestra comunidad, de juntar las fotografías, porque teníamos tan pocos momentos de estar juntas y felices que esos momentos tratábamos de retratarlos. Yo creo que es eso. No sé si es por una época o por qué, pero era una característica. Y revisando otros archivos latinoamericanos se parecen muchísimo a las fotografías, tanto de las fotografías del encierro como las de exilio mostrando la libertad y fotos muy turísticas, fotos de mascotas que son nuestros hijos. Creo que se parece muchísimo, sobre todo teniendo contacto con archivos de Chile, de México, y el mecanismo de defensa de vivir en comunidad, ¿no? O de tener nuestro propio idioma o nuestro propio argot, como se diría correctamente. Nosotras aquí en Argentina y Uruguay hablábamos carrilche como mecanismo de defensa, y en Perú Lóxoro, en Estados Unidos Pig Latin y Bayubá en Brasil, y entonces sin tener conocimiento, sin tener conexión entre países, usábamos los mismos mecanismos de defensa, ¿no? Como el vivir en comunidad, para ayudarnos, porque
Y esto, por ejemplo, está registrado desde MUA, Maricas Unidas, Maricas Unidas de 1946, como una de las primeras mutuales de asistencia. Eso lo dejó plasmado en el libro Malva Solís o Paco Yamandreu con la cara contra el piso, esos dos libros, donde marcan esa asistencia que había, porque si eras de la comunidad ibas a estar de un lado o del otro, ibas a estar dentro de Devoto o fuera de Devoto en algún momento, entonces quienes quedaban fuera asistían a las que estaban adentro, porque en algún momento te iba a tocar a vos. Y bueno, y ahí es donde nace ese argot, ¿no? Como mecanismo de defensa. Yendo a Pía, que es la otra pregunta que me hiciste, Claudia Pía Baudraco, una amiga de los años 90, vivimos juntas hasta que ya no podíamos vivir juntas porque ella tenía la particularidad que te llenaba la casa de gente. Y era muy amiguera, demasiado, entonces llegaba un momento que yo vivía en un club, no vivía en mi casa. Llegaba a casa y encontraba gente con mi ropa y durmiendo en mi cama y como que gorda en un momento ya. Y bueno, después después de tener el segundo allanamiento policial, porque muchas travestis entrando a esa casa hacía que los vecinos denunciaran, entonces ya en el segundo allanamiento dijimos, bueno, no podemos vivir juntas. Yo me fui por un lado con una amiga y ella se fue por otro lado. El hecho de vivir juntas, ¿no? No que se rompió la amistad, sino fue que no podemos vivir 4 juntas, es mucho. Entonces dijimos, vamos 2 y 2, por lo menos dividimos y a ver, aquí, una de las dos va a zafar del allanamiento, creemos. Y bueno, esa amistad continuó por mucho tiempo hasta que en el 2001 Ángela Bani, que era nuestra abogada, nos dicen que la policía tenía algo preparado para nosotras, que tratáramos de escondernos. Yo eso lo venía haciendo desde el 99, que me iba unos 3, 4 meses con una compañía de teatro a Brasil, de Carmen Barbieri, que tenía en el sur de Brasil, Camboriú, tenían un pequeño teatro, entonces llevaban una compañía de acá de Argentina, y eso lo hice en 99-2000. Pero ya en el 2001 las amenazas empezaron a llegar a mi casa. Cuando digo mi casa, con mi madre y mis hermanos. Y bueno, esa fue la pelea grande que tuve con mi familia, porque me echaron la culpa a mí de que eso me estaba pasando por mi culpa. Y en 10 días decido irme, vender mal mis cosas y irme a Estados Unidos. 2001, yo me voy, noviembre del 2001, que la gente se estaba escapando de Nueva York, porque habían estado las Torres Gemelas, y yo estaba entrando a Nueva York porque me sentía más segura ahí, creo. Cuando llego todavía estaba el humo en la ciudad, o sea, estaba recién llegada a ese caos, que para mí era mucho más tranquilizador de lo que estaba acá. Y bueno, Ángela tenía razón, porque Pía la mete en presa durante 5 años por una causa armada. Después con la justicia tuvo el sobreseimiento y el pedido de perdón de los 3 jueces, pero ella tuvo que estar 5 años presa. Y creo que si no me hubiera ido de Argentina me hubiera pasado exactamente lo mismo. Bueno, esa es Pía. Y bueno, heredé la caja, la familia me entregó las cenizas, y con su caja se armó el archivo de la memoria trans, y con sus objetos se armó la biblioteca y museo Claudia Pía Baudraco. O sea que sí nos dejó un hermoso legado. ¿Y qué podés contar, o sea, de esa, o sea, cuando vos contás que te fuiste a Estados Unidos y en algún momento yo tengo algunas imágenes, por esto que te contaba, que es la película Álbum de Familia de Laura Casabé, que se estrenó el año pasado, donde se cuenta un poco algo de esta historia. Si viajaban esas fotos, ¿no? Si en un momento Pía dice, bueno, me fui a Europa y vi que las travestis podían ir 4 o 5 juntas a comer y vivían diferente. ¿Cuál fue tu experiencia allá con eso? ¿Generaste también comunidad? ¿Cómo fue? Sí, a ver, yo no conozco otra forma de ser travesti sin vivir en comunidad o armando grupos o armando lo que se va necesitando. No sé en qué momento, qué pinté primero, si la boca o una pancarta, o fueron las dos muy juntas.
Así que cuando voy a Estados Unidos, que yo pensaba que iba a la meca del activismo, me doy cuenta que estaba mucho más atrasado que Argentina, porque el activismo latino estaba marcado por chicos gays, donde tenían un machismo muchísimo más marcado, con el machismo de Centroamérica. Entonces era empezar desde cero, donde los hombres trans eran tratados de mujeres, donde yo era tratada de varón y así sucesivamente, dentro de los grupos de activismo estoy hablando, ¿no? Y bueno, como eran mayoría y tanto lesbianas, personas, hombres trans o mujeres trans éramos minoría dentro de la comunidad latina, dije, bueno, tengo que empezar desde cero otra vez ahí. Ahí en Estados Unidos armó el grupo Mateando de argentinos y uruguayos LGTB. Ahí nace la Relac Trans, ya que cualquier grupo latino de personas trans hacía de que era una convención latinoamericana, porque había de todos los países. Y en esa situación pude entender también lo que pasaba en los distintos países de Latinoamérica, ya que mi única visión era lo que pasaba en Argentina. Y empecé a escuchar más en vez de contar mi historia, porque yo cuando me escapo de Argentina, yo me compro un pasaje de avión y me meto a Estados Unidos. Existía la visa Waiver en ese momento. Pero comparando a mi historia con alguna de las chicas de Centroamérica que me decían, no, yo crucé a pie 4 países, crucé el desierto, crucé un río, llegué caminando, ahí me empezaba a dar vergüenza mi historia, entonces me quedaba más callada y empezaba a escuchar más de la realidad de Centroamérica, y eso fue lo que hice para formar la red de Latinoamérica y el Caribe de personas trans, que fueron con el tiempo quienes pudieron hacer el cambio en todo lo que es el sistema de salud, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ONU-SIDA, que son quienes distribuyen el dinero hacia los distintos países, las categorías, ya que durante muchísimo tiempo todo lo que era el sistema de salud o inclusive la ayuda en VIH hacia las personas trans eran destinadas si vos te clasificabas como hombre que tiene sexo con otro hombre o men sex men, que son categorías para quien hace sexo dentro de los baños o dentro de los gimnasios. Y ahí era cuando estaba dentro de lo que eran las conferencias del CDC, donde decía, yo no entro a un baño de varones, no voy a un gimnasio porque no me dejan entrar, entonces no está llegando ese dinero realmente a la comunidad de personas trans. Entonces ahí pudimos, con la Relac Trans, pudimos hacer el cambio y ingresar un término de personas trans dentro de los números, porque todo lo que es VIH, todo lo que es asistencia social son números, y si no tenías números no podías llegar a una población y no reconocerla. Entonces eso también empezaron a reconocer que existían las personas trans dentro del sistema de salud, y bueno, a partir de ahí es el cambio que preservativos y demás cuestiones, pero en los países más pequeños que ni siquiera tenían conocimiento de que existíamos, sí tenían el conocimiento desde el lado policial de la persecución, pero no del lado de salud, porque nunca llegaban a ir a un sistema de salud, ¿no? ¿Y cuando volviste acá después de toda esa Vuelvo en el experiencia? 2008. Cuando me dan el asilo político en la Corte de Estados Unidos, podía salir del país, pero no podía pisar Argentina por tener asilo político. Entonces yo llegaba hasta Uruguay y mi familia cruzaba, o algunas amistades cruzaban a Uruguay para verme. Eso lo hice 2005, 2006, 2007, 2008, y vuelvo a entrar a Argentina en el 2008, y el primer golpe que tuve fue que la oficina de ATA estaba en Corrientes y Callao, y antes era clandestina. Y salgo de la oficina y veo una chica pasar en bicicleta. Y de ahí me voy caminando para el lado del obelisco, algo que no había hecho antes, caminar como si fuera como una turista, y veo 2 chicas travestis andando en patines por Corrientes. No es lo que había dejado. Y bueno, y pegado a eso, Pía me lleva a Vélez a ver a Cristina y atrás del escenario. O sea, y cuando salían los militantes, porque a nosotras cuando con Carlos Jauregui una vez el grupo de Juventud Peronista nos sacaron a las corridas porque andábamos pegando los afiches de la marcha, y yo le digo, Pía, nos van a linchar acá, quédate tranquila, me decía, no pasa nada. Y realmente, o sea, el cambio social o el cambio de la inclusión de las personas trans dentro de la política, que eso también fue algo que vi a partir del 2008, ¿no? Que entré a esa Argentina que no conocía o que no reconocía de lo que yo había dejado.
se armó una cosa diferente con las personas cis, digamos, las personas... Yo creo que tuvo que pasar el 2001 y que la sociedad cis bajara al nivel de una travesti en el 2001 para que entendieran lo que estaba pasando. Para que tengas una idea, las madres del dolor o las madres de gatillo fácil y todo eso fue mucho después de lo que nosotros estábamos denunciando a la policía. En un momento, las madres del dolor empezaron a desfilar con nosotras, porque nosotros estábamos denunciando a la policía y ellas también. Entonces, sí, fue una Argentina distinta a la que yo dejé, a la que encontré en el 2008. Yo creo que tuvo que pasar la sociedad por ese 2001 y estar en un comedor comiendo y fijarte que al lado tuyo ya no le importaba si había una madre con 3 chicos, había una parejita de gay o si la que te servía la comida era una travesti. Creo que esa reconstrucción social tuvo que pasar para que en el 2010 tuviéramos una ley de matrimonio igualitario y en el 2012 una ley de identidad de género. Pioneras en Latinoamérica, ¿no? Y que dieron apertura al resto de las distintas acciones que hubo por Latinoamérica para tener eso, ¿no? Que tenemos una ley de identidad. Que no todos los países de Latinoamérica todavía lo tienen, ¿no? Uruguay tiene, México en algunas regiones, Colombia, pero así, con los dedos de la mano podemos contar los países que tienen ley de identidad de género. Sí, hay algo de una sociedad que cambió y justo en la mesa anterior hablábamos un poco de eso. No sé qué pensás de este contexto en el que En el estamos. contexto actual, Sí. Yo creo que siempre existió la derecha, lo que pasa que antes se quedaban callados porque no era políticamente correcto, ¿no? Hoy no les importa hacerse visibles desde ese lado, pero es a nivel mundial. No es solamente aquí en Argentina que está despertando la derecha más rancia. Hay algo que decía Carlos Jauregui, que decía que las historias siempre, el profesor de historia, él decía que la historia siempre se repite, tenés que mirar el pasado para que veas que siempre se va a repetir. Y hay algo que la pandemia pasó a ser como si fuera una guerra mundial, muchos muertos, hizo que, como después de siempre las guerras mundiales viene la derecha, esa pandemia hizo que despertara una derecha rancia a nivel mundial y que salieran de sus sarcófagos a ser visibles, ¿no? Como muertos vivientes, ¿no? De una visión totalmente aniquilada, o que pensábamos que había sido aniquilada ese pensamiento, y evidentemente no, ¿no? Y bueno, solventada con una juventud que fue fácilmente engañada, supongo, ¿no? Creo que ahora están un poco despertando y se están dando cuenta de lo que hicieron cuando votaron. Sí, ojalá que sea así. O tal vez pensar un poco de la complejidad de este momento, donde quizás no sé si podemos pensar que toda la sociedad argentina es transfóbica, ¿no? Como que, digo, sí existe como una gran parte, pero con esta idea de los ejemplos latinoamericanos que traías, o digo, realmente, no sé, uno puede tener cierta No, yo creo que el ilusión. porcentaje es el mismo de siempre, tanto el que nos acepta como el que nos repudia. La diferencia que antes ese repudio o esa forma de pensar no la expresaban de esa misma forma como se expresaba en el pasado. Hubo un pequeño momento entre el 2012 y este momento actual en la cual estaba mal visto hacer tu expresión de la ultraderecha, y hoy es un poco más aceptado, ¿no? Por algo han subido la muerte de las compañeras trans, volvemos a tener casos que matan a una compañera dentro de un calabozo, nadie se suicida dentro de un calabozo. Hoy el caso de Sofía Fernández, que fue asesinada dentro de un calabozo con 10 policías sospechados, pero ninguno condenado, 9 sobreseídos y uno que están luchando toda la sociedad para que los liberen, porque hubo manifestaciones de vecinos para que lo perdonaran porque eran policías, ¿no? Y un error lo puede cometer cualquiera, decían. Y el error era haber matado a una compañera torturándola, porque la autopsia
dice que tenía sus prendas íntimas adentro de la boca, que tenía quemaduras, que tenía quebraduras en distintas partes del cuerpo. Entonces, no fue que se murió sola, la mataron dentro del calabozo. Claro, en estos momentos todo eso que circula como discurso se traduce a situaciones concretas de violencia. Totalmente, porque hace poco, 1 o 2 años, prendieron fuego el cuarto de 3 lesbianas y 2 murieron, y golpes transfóbicos en distintas partes, pero esto lo vemos en España, lo vemos en Italia, lo vemos en distintas regiones, en Alemania, donde vivo, y acá también. O sea, no pensemos que solo pasa en Argentina. Pasa a nivel global, esa derecha. En Estados Unidos ya no puedo entrar a un baño de mujeres porque voy presa. Entonces, llegar al punto de decir no puedo entrar al baño, porque si voy al baño de hombres también voy a ir presa, porque no me corresponde. Entonces, la persecución está en distintos puntos y en distintos grados. De acá lo que tenemos que medir es en qué grado estaríamos Argentina, si estamos al mismo nivel de Estados Unidos en la violencia hacia esas personas. Llegamos al punto que Mónica Helms, la creadora de la bandera trans, tuvo que salir del país y ahora vive en Costa Rica por las amenazas que empezó a recibir, porque además ella es marín. Entonces, el punto de que una persona tenga que escaparse del país, eso ya lo pasamos. Y ahora lo está pasando en Estados Unidos, un país que era donde podías escapar para poder que el país te recibiera. Hoy las ciudadanas americanas escapan de ese país. Son muchas las reflexiones que podemos hacer y los distintos puntos que hay sobre esta derecha que está, como te dije, está dispersa por distintos puntos del mundo. Sí, digo, no sé, yo lo veo también como desde... se hablaba antes del desencanto también, y pienso yo generacionalmente, desde mi punto de vista, como haber vivido otra sociedad, ¿no? Como yo me acuerdo a mis 18, 20 años haber ido a festejar al Congreso, las leyes, y como decir, bueno, este es el país en el que estoy viviendo, pero digo, también hay como toda una serie de situaciones estructurales que realmente se están recrudeciendo, ¿no? Como hay algo así. Pero hay una diferencia. Las personas que hoy son jóvenes están peleando por algo o defendiendo algo que conocen. Nosotros estábamos peleando por algo que no conocíamos, porque la persecución venía desde el 1900. Y lo único que cambiaba era quién me detenía y de qué forma, y dónde era detenida. Si estaba en una comisaría o estaba en un calabozo, o si estaba en la prisión en Devoto. La diferencia está hoy que tienen que defender leyes que existen y que pudieron vivir, que saben cómo es, y es otra la forma desde el punto de partida, ¿no? Sí, es mucho más lindo. Hay otro punto de partida, creo que es el que ya haber vivido algo y saber lo que estás defendiendo. Cuando nosotros empezamos no sabíamos ni siquiera por lo que estábamos peleando, porque no se conocía otra forma. La mayoría de las chicas te decían, vos estás loca, enfrentar a la policía y decir que no le querés pagar más, si eso es histórico. Siempre se hizo igual, es parte de la norma. ¿Por qué quieres cambiar algo que siempre fue igual? Durante mucho tiempo, si vos decías que eras activista era sinónimo de estar loca, porque solamente una persona loca podía hacer algo así. Hoy todas se dicen son activistas, es lo más fácil de decir que sos activista, pero en un momento nadie se quería autonombrar de esa forma. Claro, cambiaron mucho las cosas Sí. en ese sentido. Por eso te digo que hoy se pelea desde otro punto de partida. Y algo que te preguntaba antes, pero que tiene que ver un poco con esto, digo, ¿qué imagen o qué construcción vas pensando en este tiempo respecto a eso? Digo, ¿cómo fue para la comunidad trans juntarse con otras disidencias sexuales para pensar juntas? Digo, ¿cómo fue para vos? ¿Sí? Porque, a ver, hay una particularidad de la experiencia, de la vivencia, que es esto que decías, bueno, qué sé yo, que se ve más en países del norte global, Estados Unidos, digo, esta cosa de una cierta
atomización de las luchas y las militancias que parece, al menos cuando uno ve esos relatos o esos archivos, documentos, que siempre fue así, ¿no? Como que pareciera ser que las trans, las maricas, las tortas, siempre han estado de alguna manera juntas luchando por las leyes o por un país mejor. Sí, antes cada grupo peleaba por su lado. Tuvo que existir la construcción del movimiento LGTB, que recién se nace en el 96. Antes de eso era cada grupo peleaba por su lado porque las luchas eran distintas. Mientras gays y lesbianas peleaban por casarse, adoptar, compartir la obra social y poder estar en el cuarto en el último momento, nosotras queríamos caminar, que no me llevaran presa. Era distinta la lucha, creo, y eso lo vio muy bien Carlos Jauregui cuando no permitió que nos echaran de esa comunidad, ¿no? Porque tuvimos una resistencia desde la comunidad gay y lésbica porque la mayoría de los que había como activistas en ese momento eran todos clase media alta. Tenían sus casas, tenían sus profesiones, doctores, abogados, profesores, ¿no? Y nosotras veníamos de estar paradas en la esquina. La que mayor podía ya haber llegado a la secundaria hasta segundo o tercer año de la secundaria y después te echaban cuando te veían demasiado femenina. Entonces, ya del punto de partida las luchas eran distintas. Y Carlos fue quien tuvo esa visión de decir, primero vamos con ellas que tienen otra cuestión. Otra cosa también que pasaba mucho en ese momento, sobre todo con las racias que había para la comunidad en general, estamos hablando que en 86, 87, hasta el 93 era lo más común que entraba una racia en una discoteca. Hombres para un lado, mujeres para el otro, y vos te quedabas en el medio, porque cualquiera de las dos filas que fuera te iban a sacar y ya, ¿para qué? Te quedabas en el medio para que te llevaran primero y por lo menos pasabas, quizás te liberaban menos tiempo, ¿no? Pero eso también era una realidad de que cuando entraban a los boliches gays y llevaban a los chicos, cuando los abogados de Gay por los Derechos Civiles o los abogados de la CHA iban a liberarlos, cuando salían, lo que menos querían era continuar con el caso, porque querían olvidarse de eso y que no se enterara ni la familia, ni el trabajo, ni demás. Inventaban una cuestión porque habían estado 24 horas desaparecidos, pero nunca decían que habían estado detenidos, a diferencia que nosotras que lo seguíamos. Nosotras seguíamos el caso, nos presentábamos al juzgado, porque no teníamos otra cosa que hacer más que continuarla y pelearla, porque esto era una cuestión de un derrotero del día a día, no era que justo me habían encontrado en una discoteca y hasta me culpaba yo porque cómo fui a bailar, ¿no? Que era mucho de esa vivencia y creo que fue eso que vio Carlos, de que nosotras seguíamos con la constancia y a la vez éramos una buena herramienta para los abogados para poder continuar con los casos, ¿no? Y poder empezar a documentar las racias. Y la última que hubo en confusión, Carlos Jauregui, a Carlos no lo querían llevar y él se subió igual al furgón, para que en la prensa dijeran arrestaron al presidente de la comunidad homosexual argentina y dejaron de tener allanamientos en las discotecas gay, pero sí continuaban arrestando a las travestis y allanando las discotecas de las travestis. Claro, eso es algo que se cuenta mucho, que la violencia de la dictadura se perpetuó sobre los cuerpos trans, como que no esa violencia que habían practicado. Claro, porque en el 83, cuando viene la democracia para las personas cis, había un grupo de operaciones con los Falcon que ya no se podían meter a escuelas, domicilios, secuestrar estudiantes, maestras, obreros, maestros y demás. Entonces se dedicaron con su área de moralidad, había un área dentro de la policía que se llamaba moralidad, y esa mano desocupada pasó a ser limpieza social. Entonces empezaron a hacer mucho más duras los arrestos, las matanzas de las chicas, de las meretrices, inclusive de la gente que vivía en la calle, ¿no? Porque había un sistema que decían ellos de llenar el libro. Tenían que tener una cierta cantidad de personas dentro de los calabozos sí o sí cada comisaría. Entonces pasabas a hacer estadística.
se llamaba así, pasabas a hacer estadística. Entonces terminabas detenida, quisieras o no, porque cuando ya sabía la policía que vivías en esa zona, te ponían un patrullero en la puerta, porque a la vez eras plata caminando, porque para que no te llevaran presa vos decías, te doy 50 pesos, que en ese tiempo era $50, 50 pesos, $50 por cada patrullero, y ya eso ya lo sabían, porque nosotros lo que denunciábamos era la caja chica policial, porque cada comisario cuando se iba y le pasaba el poder al nuevo comisario, le decía, tengo 4 garitos, 30 travestis, 14 prostitutas, tantos hoteles de alojamiento, tantos puntos de droga, para ir a recolectar ese dinero, porque éramos caja chica. Y eso era lo que denunciábamos nosotros, ¿no? Sí, algo que contás que es como muy increíble, increíble no, digo, es creíble, pero digo, como que se sale un poco, es como el sistema generaba algo de manera sistemática, ¿no? Como decir, bueno, tengo que llenar estos números, estos casilleros y salir a la casa de alguna manera. Bueno, porque venían con ese sistema de dictadura que quisieron perpetuarlo lo más que pudieron, ¿no? El área de moralidad, si no me equivoco, lo cierran en el año 98. Increíble, es un montón de tiempo que siguió, hace Sí, muy poco sí. que cambió. Y en ese momento empezó a funcionar esto de apelar a la detención. Claro, apelo, señor juez, fue una estrategia de Ángela Bani, la abogada, que ella tenía anotada 300 travestis que estaban bajo su ala. Cualquiera de ellas que era detenida iba Ángela a sacarla del calabozo, porque empezamos a tener abogada. Al tener abogada había alguien que te estaba cuidando todo el tiempo. Ya no eras una NN que podía desaparecer y nadie te iba a buscar. Ya había una persona que te iba a buscar y era abogada. Carlos Jauregui la bautizó la mamá de las travestis, Ángela. Qué bien. Y cambió, las chicas empezaron a confiar ella más también. En 5 años volteó los edictos policiales y eso hizo que salieran los fiscales a la calle y volteamos los edictos policiales, pero se crean los códigos contravencionales, que fue la época que los vecinos de Palermo, los fiscales a la calle, y así continuó hasta dejaron de tener calabozos para detenerlos y armaron calabozos para travestis, que parecían consultorios, y las chicas estaban acostumbrando a calabozos con reja, encontraron un consultorio con vidrio y duró un día, porque se colgaron de los ventiladores, tiraron los espejos, tiraron los televisores, los vidrios, volaban las sillas. Creo que fue como un proyecto que duró. Fue un proyecto de hacer como no podían, socialmente ya estaba muy visto de que estaban encarcelando a las travestis, pero a la vez no las querían, entonces dijimos, bueno, tengámoslas en este lugar, tipo sala de espera, que pasen la noche acá. A chicas que estaban acostumbradas a estar tras rejas, no la ibas a contener con una pared de vidrio tipo consultorio odontológico. Y encima no era policía quien te cuidaba, sino como estos que están dando vuelta, como los de Guardia Urbana, como que fuera División Palermo que te estaba cuidando. No tenían ni conocimiento y nunca aterrados estaban. Así que la experiencia no duró mucho y empezaron a ver cómo hacían para tenernos encerradas o detenernos. Pero la idea era sacar a los fiscales a la calle y tratar de enjuiciarte, que ir a juzgado. Y ahí teníamos abogados y no podían enjuiciarnos por estar vestidas de mujer, porque no dejaba de ser una contravención. Por eso fue fundamental el 2001, porque a partir del 2001 ya no tenía sentido esa cárcel. ¿A quién vas a detener? Tenés que detener a toda la sociedad si está todo iguales. Por eso la construcción a partir del 2003-2004, con el reconocimiento de los derechos humanos, la restitución de la ex-ESMA, todos los distintos gestos y estas distintas políticas que hubo de parte del Estado de inclusión. Pero no solamente a nosotras, inclusión a toda la sociedad, a todos los grupos marginales, a todos los grupos minoritarios, empezar a tener esas políticas que fueron cambiando la visión de la Argentina, ¿no? Yo te quería preguntar un poco sobre ese periodo posterior, que creo que es entre 2001 y 2004, que también se intentaron generar zonas rojas dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Justo vos no estabas acá, pero digo como que... Pero la zona roja de Palermo la arma Pía.
negociando con la gente de la ciudad, específicamente no me acuerdo con quién lo hizo, pero delimitaron el bosque de Palermo, muy parecido al bosque de Boulogne de Francia o el bosque de Italia. Entonces armaron el mecanismo, el circuito del auto, colocando baños químicos. Y una particularidad, cuando empieza con el sistema de salud, que empiezan a repartir los preservativos, al día siguiente apareció el bosque de Palermo lleno de los sobrecitos de los condones. Y la llaman a Pía, y ella dice, pensando que la iban a retar o que el desastre que había pasado, y en realidad la llamaban para felicitarla porque el programa había funcionado. Y eso habían sido usados. Claro, y eso era la muestra de que sí funcionaba tanto la idea como el programa y demás. Y bueno, a partir de ahí fue que empezaron a entregarse los condones para las compañeras y los programas de salud, el conteo, que ahí volvemos a lo que conté antes de Organización Panamericana de Salud, o OMS, que empezaron a tener políticas de inclusión dentro del sistema de salud para las travestis. Empezar a tener los consultorios amigables para que las chicas pudieran acercarse a los hospitales con horarios accesibles a la vez, porque si yo tengo que hacerle un análisis a una chica que tiene que venir a ayunar, pero no tiene el mismo horario ni de dormir ni de comer, entonces abrir un consultorio amigable en un horario para que ella pueda respetar eso de que vengan ayunas y después de dormir. Distintas políticas que fueron cambiando, bueno, que hoy se están perdiendo, ¿no? Recién pensaba un poco en esto que decías, de que hay cierto legado de Pía, de que ella era la que coleccionaba las cajas y todo eso. Pero también mostrabas este libro que acaba de salir, ser publicado. Y pensaba, ¿qué te da a vos placer de todo ese archivo? ¿Qué te genera algo lindo en esa... ¿Existe ese momento en el trabajo que estás haciendo? Sí, sí. Cuando vuelvo y las encuentro a las chicas trabajando. Porque nosotras tenemos 7 compañeras trans mayores de 50 años que son las que hacen el trabajo físico. Acompañadas con Caro Nastri, que es la profesora que está todo el tiempo trabajando con ellas, ¿no? Y eso es muy lindo. Sobre todo el agradecimiento que ellas hacen al equipo. A veces me nombran a mí solamente, pero yo creo que es el agradecimiento al equipo porque es quienes a ese grupo de chicas le dieron la dignidad de poder tener su primer trabajo formal y un estudio, porque hoy ellas estudiaron archivismo. Ellas son archivistas, tienen una profesión, estudiaron. Y la mayoría son mayores de 50 años. Se nos murieron 2 de las compañeras dentro del archivo, pero hay una comunidad que cree en el trabajo que estamos haciendo y vienen, entregan las fotos, dan su testimonio, lo quieren el archivo y creo que eso es lindo, es muy lindo. ¿Es una nueva familia esta Belén? No es una nueva familia, es la misma familia ordenada. La familia es la misma, simplemente que ahora tenemos más códigos para ordenarnos. Tenemos más códigos para ordenarnos, sabemos de lo que estamos haciendo. Antes juntábamos fotos porque eran fotos que queríamos de amistades y hoy lo ampliamos mucho más para quizás no convivir con cierta compañera, pero pasó exactamente lo mismo y tuvo su grupo familiar que a la vez viene y lo documenta dentro y su clan queda documentado dentro del archivo. Y eso hace de que no pasen en el olvido sus vivencias, ¿no? Durante muchísimo tiempo las compañeras se morían y quedaban en el olvido porque la familia lo primero que hace es destruir las fotos, la destrucción del testimonio que estuviste en la familia. Y nosotros hacemos todo lo contrario, reivindicamos a las compañeras que pasaron por nuestra familia. Sí, hay algo bonito ahí del teje, ¿no? De hacer ingresar, sí, ampliar bueno, la familia, ¿no? Sí, el tema es que lo más lindo es que cuando las compañeras traen fotografías son las mismas compañeras quienes las reciben.
y son las mismas compañeras quienes ordenan y a la vez reconocen a las compañeras a medida que van trabajando con el material, ¿no? Entonces hay un amor en ese archivo que quizás no está en el resto de los archivos cuando vos estás trabajando con documentos que son tan antiguos que no podés preguntarle a nadie quiénes son las personas. En cambio, nosotras tenemos todavía la oportunidad de poder preguntar los nombres, los lugares, quiénes son y poder reconocerlas a quienes están ahí, ¿no? Porque muchas de ellas nos dejan los testimonios, inclusive de las fotos más viejas que tenemos, de 1940, ya que Malva dejó testimonio en su libro y a la vez, cada vez que mostraba su foto iba contando quiénes eran sus amigas. Entonces, claro, hay una trama detrás de esas fotos que cuando nos acercamos al archivo o vemos, no es simplemente esas imágenes de esos espacios íntimos, sino que cómo funciona el archivo a nivel espacial. Normalmente vos ves un gente. archivo cuando ves una foto que te dice mujer vendiendo velas frente a en la 1800, 1810, ¿no? Y circa, encima con la palabra que es más o menos como el aproximado, esa palabra que utilizamos en archivo para usar el aproximado. En cambio, nosotras tenemos la posibilidad de decir la que está frente a ese lugar se llama Marcela y quizás el apodo. Y ese circa quizás lo hacemos más pequeño, es de 1930 a 1931. Entonces tiene otro mecanismo, ¿no? Si bien es un archivo, como todos los archivos, tenemos posibilidad de todavía poder rastrear información sobre los documentos. Sí, crear cierto lazo, ¿no? Con El lazo sí, porque además no solamente desde el archivo, que es el proyecto madre, se ha desprendido el editorial, donde ya vamos por los 5 libros y 6 fanzines. 6 fanzines, 5 libros, con el proyecto a seguir, sacando libros. Después también está el proyecto Kumas, también es un desprendimiento, que son las compañeras que vienen a traer sus historias, pero quedan como flotando, entonces terminamos armando como un grupo de jubiladas, como un club, donde las chicas se juntan para conversar, donde juntos hacen terapia de grupal, donde hacen talleres, los que ellas quieren hacer, ¿no? Costura, maquillaje, vestuario de carnaval, lo que ellas tienen ganas de hacer, lo programan y lo hacen que crezca, ¿no? Un grupo de serigrafía, pero la excusa es estar juntas, más allá de lo que hagan, porque hay veces que se juntan solamente para tejer, para chusmear y hablar, que es lo que necesitan, ¿no? Ya que generacionalmente no hay activismo, no hay espacios para personas transadultas. Y eso es lo que se armó desde la misma necesidad de las mismas compañeras que necesitaban eso, necesitaban juntarse, estar, sentirse protegidas y bueno, si falta un medicamento a una chica, se manda la alerta al grupo y de algún lado sale, porque a la vez hemos armado como una red de contención para poder solventar ciertos problemas que hay desde alguna internación, medicamentos, camas de hotel, camas de hospital, perdón, camas de hospital que muchas veces es difícil de conseguir y tenemos como a la vez una red de ayuda para cuando salen esos casos. O sea, normalmente un archivo común es recibir el material, limpiarlo, catalogarlo, escanearlo y guardarlo y ahí termina el trabajo de un archivo. En cambio el nuestro ahí comienza porque volvemos a sacar el material para hacer exposiciones, libros, postales, calendarios, radionovelas y todo lo que sea material para que el archivo llegue a vos y no que vos tengas que venir a buscarlo al archivo. Y pasa muchas veces que las chicas cuando traen las fotos se reconocen o reconocen a alguien o cosas así. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo se están... Porque el archivo, el ingreso de la fotografía es del boca a boca. Entonces alguien te conoce y esa alguien es la que te hizo acercarte al archivo y
Y hay 7, y de esas 7, si no la conoce, sabe quién la conoce y llaman por teléfono para decir, encontramos fotos de, y muestran imágenes y ayudan el grupo a catalogar, ¿no? Entonces sí, todo el tiempo pasa eso. O sea, es muy distinto a la imagen que se tiene en general de los archivos, como esos espacios que decís vos, Totalmente. donde hay como una clasificación imperante de dónde va a encajar cada Quizás cosa. nuestro trabajo es más lento, pero es mucho más completo en cuanto a la información que tiene cada foto. Porque sabemos que estamos trabajando con una emergencia de estos últimos 10, 12, 15 años, que va a haber toda una generación que ya no va a estar. Entonces nuestra emergencia son las mayores de 50 años, pensando que un promedio de vida de una persona trans en Latinoamérica es de 35, en Argentina de 44, 43, va subiendo, pero no deja de ser muy alejado, y un promedio de vida de la edad media, ¿no? Entonces sabemos que si nosotros solamente entrevistamos a chicas mayores de 55, no tenemos mucho tiempo para, si queremos, tratar de registrarlas a todas. Y ahí para ir cerrando, ¿no? Y abriendo un poco también así a las preguntas, sí, a las personas que seguramente se les ocurrieron cosas. Digo, ¿hay algún cambio que se haya dado en este tiempo con el archivo y la fotografía, con el cambio de la fotografía, de ese pasaje del analógico, de esa cámara casera a lo digital, donde hoy en día... ¿La mirada del resto hacia nosotras, me preguntás? No, si de ustedes del mismo archivo hubo un cambio, ¿no? Como en estas imágenes, fotos que reciben, esto que decías, las Nuestro adultas cambio mayores. en realidad es cómo nos fuimos profesionalizando. En un momento a mí me llevan para dar una charla a la UNTREF a quienes estaban estudiando la diplomatura en archivística, y yo le digo, yo no quiero que me escuchen, yo quiero estar estudiando con ustedes, porque yo no la tengo esa diplomatura. Ahí me dieron la beca. Y la hice en pandemia. Pero sí, creo que lo que más cambió de nuestro archivo es desde cómo comenzamos a cómo estamos hoy. Hoy creo que una de las palabras que nos dijo el primer profesor que tuvimos, que fue Fernando Osorio, un archivista mexicano, una eminencia en la archivística, que lo primero que nos preguntó es: ¿qué quieren ustedes? ¿Juntar fotos o estar jugando en las grandes ligas? Y bueno, creo que sabíamos lo que queríamos, y es por qué estamos hasta el día de hoy tan profesionalizadas y con las normas. Empezamos a trabajar con las normas mexicanas, hoy estamos trabajando con las normas internacionales. Y bueno, y el equipo que se va formando, siempre vamos agregando personas al equipo. Comenzamos 2, 3, hoy estamos dentro de las 16, 17 personas en total, entre CUMAS, editorial, archivo, equipo de administración, y bueno, el archivo que sigue creciendo, y yo creo que va a seguir creciendo porque está creado para que crezca y que siga inclusive cuando yo no esté yo. ¿Qué es lo más lindo, o no? Sí, que no esté yo. No, Ah. que más allá de una a las Sí, cosas... no, la visión es que esto no desaparezca en el momento de que alguna de nosotras ya no esté. Esto es un trabajo para que siempre, todo el tiempo, esté alguien tomando la posta para continuar con el trabajo, ¿no? Con Cecilia nos pasó cuando se nos murió la primer compañera, Carla, que me dice: ¿y ahora qué hacemos? Nada, seguir, le dije yo. O sea, hay que continuar para manejarla a ella, porque no podemos, en el momento que ella se murió, abandonar lo que venimos haciendo hasta ahora. Y creo que eso también quedó ya marcado para todas las compañeras que están dentro del archivo, que esto va a continuarlo alguien. Creo que es como en la guerra, que cuando cae la bandera alguien va a levantarla. Creo que es algo parecido a eso. Sí, por las que ya no están y por las que vendrán, ¿no? Exacto, sí, siempre va a haber alguien que va a estar continuando este trabajo, porque hay muchas que les gusta el trabajo que hacemos en el archivo. Cuando digo las compañeras, ¿no? Hay muchas compañeras que no podemos meter a todas, pero hay muchas compañeras que les encantaría estar dentro del archivo. Hermoso, gracias, Belén.
Bueno, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas, comentarios, si alguien quiere. Si nos pueden cambiar al otro video. Hay un videíto, así pueden ver A ver cómo ahí. trabaja el archivo, porque había distintas Ahí pido fotografías si como podemos para que poner el tuvieran... video, ahí va a ocurrir. Mientras, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? El video tiene audio, ¿no? Sí, tiene audio. ¿Es cortito? Bueno. Es cortito, tiene 3 minutos, 4 minutos. Ahí está. Volumen. El archivo es un proyecto familiar, una recolección de materiales que pueden ser desde fotos, negativos, cartas postales, VHS, recortes periodísticos, diarios y revistas, que forman en su conjunto el acervo de una comunidad trans. Somos un grupo de personas, la mayoría mujeres trans mayores de 50 años, que nos encargamos de hacer la curandía, de hacer la limpieza y la conservación de todo material que hace la historia colectiva de nuestra comunidad. En nuestro acervo tenemos hoy alrededor de 25.000 piezas que van desde el año 1930 hasta el 2000. El archivo es un lugar donde se juntan datos y documentación de chicas y chicos también, podría ser, para hacer su acervo personal. Es la construcción de la vida de cada compañera y de nosotras mismas, de las cuales estamos trabajando dentro del mismo archivo, ¿no? Y en función a eso, poder también contar las verdaderas historias de años anteriores, de los cuales quizás jóvenes no lo están sabiendo, y es una manera de poder informar o contar las historias como eran en nuestro pasado. Es un espacio de reconstrucción, donde aprendimos a reconstruir nuestra historia, nuestro pasado, y también un lugar donde nos pudimos reencontrar todas las compañeras que fueron aisladas, que se fueron del país. Es un lugar donde nosotros reconstruimos la historia nuestra, de todas las compañeras que están y las que no están. Estamos construyendo la historia, que es algo que no se estaba contando. Y ahora hace un par de años que nosotros a través del archivo vamos contando eso. Y es muy importante para nosotras, que muchas de nosotras no sabemos lo que es un archivo, y para las jóvenes que vienen. Y esto va a quedar para siempre, es algo importantísimo para todas nosotras. Mi área de trabajo es el área de conservación, donde me capacité, donde pude aprender a limpiar mi fotografía, los fondos que recibíamos, documentos, y a clasificar cada material que recibimos para poder archivarlo en el espacio en las cajas. Donde en el momento que entré no sabía ni siquiera aprender una computadora, y es el día de hoy que no puedo creer todo el trabajo manual que pude aprender a hacer. Ahí me di cuenta que tenía un poco de capacidad. Yo estoy dentro del archivo hace 2 años, me gusta mucho trabajar en el archivo, me abrió mucho la mente, que estaba muy burra era, y estando en el archivo me abrió un montón la mente. Me considero otra persona ahora, me considero una persona capacitada, útil, que sirvo para algo. Disfruto cada momento desde que entro hasta que salgo de aquí, viendo a otras compañeras que traen sus historias también, y asimismo ver formada toda una familia, el hecho de que nos escuchan cada cosa que podemos ir contando sobre nuestra vida. Así que bueno, y lo que aprendí, y creo que por ahí no me puedo llamar archivista, pero todavía profesionalmente, pero sí que creo que me voy armando como archivista, como para poder, creo que, pulirme más que nada y poder ir formándome profesionalmente a la par de lo docente como corresponde.
Desde el año 2018, fines del 2018, que estoy con la chica, que en realidad vine a través de una compañera, que es Magalí y Carla, que me trajeron acá, y de ese día como que mi lugar, o sea, dije, este es mi lugar y esto es lo que me gusta y bueno, y acá estoy. Y voy a seguir hasta donde tengo que seguir. Preguntas. ¿Quieren preguntas, Belén, acá? Sí, hola. Belén, felicitaciones. Esto es increíble el trabajo que hacen. Pero me genera mucha curiosidad, ¿no? Como pensando en, vos decís como, quiero que el archivo siga más allá de mi existencia, obvio, y seguro va a seguir. Pero ¿cómo lo imaginás? Como de manera tangible, ¿no? Como pensando en, ok, en ese momento guardaban cartas, guardaban mensajes, objetos, fotos que antes eran en fílmico. Ahora nuestro archivo de 2050 van a ser las fotos que hacemos ahora. Y pensando en que ahora se hacen fotos con celular, se hacen miles, y las travestis pueden pensar en un futuro y decir, bueno, voy a vivir tantos años y hay mucho más material. ¿Cómo se organizan en ese sentido? ¿Cómo lo piensan? Hoy estamos pensando en el área analógica, porque como te dije antes, tenemos unos 10, 15 años que tenemos que tratar de rescatar lo más atrás posible, porque esa es la emergencia hoy en día. Lo que viene de la era analógica, lo que es analógico, y lo que venga de la era digital es un problema no solamente de nuestro archivo, sino de todos los archivos. Porque la palabra archivo se supone que vos estás archivando documentos, pero la era digital hace que vos no tengas documentos para limpiar, para archivar, para catalogar. Entonces, eso es un problema que tienen todos los archivos actuales. Cómo se van a archivar las cosas a futuro. En las distintas convenciones hasta ahora se sigue hablando de archivos hasta el 2000, ¿no? Que es donde está lo analógico. Si tengo que pensar cómo va a ser a futuro, no, sé que va a continuar, sé que se irá adaptando a las tecnologías del futuro para que se puedan... Va a haber algo que va a ser el sistema, como normas archivísticas, cómo se van a archivar lo que hoy se está haciendo, ¿no? Todo lo digital, todo lo que son documentos, todo pasa por un teléfono. Antes se escribían cartas, hoy se escribe por WhatsApp, ¿no? Entonces hay distintas cosas que supongo nos vamos a tener que adaptar al resto de los archivos. Si vos me preguntas cómo me imagino el archivo de acá a 50 años, me lo imagino igual, con chicas trabajando, quizás también con hombres trans, trabajando dentro. Ya este año se han formado un grupo de archivo de hombres trans, se están capacitando con nosotras. El año pasado hicimos un congreso latinoamericano de archivos trans para ir capacitando a los distintos archivos que han nacido y que para más o menos tengan el mismo nivel de conocimiento que tenemos nosotras, para que no pasen los mismos procesos que nosotras pasamos sin tener conocimiento en la archivística. Así que consideraría que a futuro seguiría creciendo. No me lo imagino que no exista más el archivo, de verdad. O sea, me lo imagino a futuro de esa forma, que crezca, que va a seguir creciendo esté o no esté yo. Olá, sou Janaína, sou uma travesti brasileira. Estou passando uma temporada em doutorado em sanduíche em Buenos Aires, na UBA. E eu vou ler para falar melhor. Em Brasil, muito recentemente, há se impulsionado políticas de memória trans organizadas por los movimentos. O Arquivo Trans é um exemplo para nós outras.
Já conheci nas redes sociais. Estou muito emocionada em conhecer pessoalmente a pessoa. Sou de um estado pequeno, em lá nordeste do Brasil, que é Rio Grande do Norte. Minha pergunta é: como poderíamos começar a organizar nosso arquivo trans e travesti? Gracias. Obrigada a você também. Eu creio que, como comenzamos... ¿Ah? Sí. Ahí, tarjeta. Yo creo que el punto de partida es tener ganas de hacerlo, el primer punto. Segundo es encontrar una amiga que también quiera hacerlo con vos. Y ya ahí ya tenés tu colección más la colección de tu amiga. Y así sucesivamente ir adaptando, ir conociendo distintas amistades. Yo cuando comencé, empecé con la caja de Pía, una caja que heredo después de la muerte de ella y me entrega a la familia una caja con todo lo que ella había juntado. Y lo primero que dije, ¿qué hago con esto? Y lo primero que hice fue una exposición y en la exposición vinieron chicas que dijeron, yo también tengo fotos y bueno, podemos juntarlas también. Porque en un momento yo podría haberme quedado solo con la caja de Pía y ya con eso ya estaba hecho el trabajo. Y esa caja hubiera representado a toda la comunidad argentina, ¿no? Como es la caja de Casa Susana o la caja de Frida Kahlo. Pero ese fue el inicio, fue el disparador. Entonces yo lo que haría sería empezar con tus amistades para poder documentar tu generación. Y a partir de ahí empezar a investigar a otras generaciones, empezar a convocar a otras compañeras un poco más adultas, generar reuniones para que ellas puedan en confianza empezar a hablar. Yo creo que el primer punto es la confianza, la credibilidad y el respeto al trabajo y a quien estás entrevistando. Porque de esa forma van a venir más compañeras que van a hacer eso. Cuando nosotras comenzamos, en un año pudimos conseguir 10 fondos, 10 colecciones. Hasta que salió nuestro primer libro y las chicas me dijeron, ¿y por qué no está mi foto? Porque no me la diste. Yo no fabrico fotos. Vos me das la foto, en el siguiente libro vas a salir. Y así empezaron a creer en el trabajo. Porque lo primero en nuestra comunidad es la desconfianza. Entonces lo primero que tenés que generar es la credibilidad con tus compañeras. Hubo un momento en el cual yo hablaba con las compañeras y decía, yo te doy la foto a vos. Bueno, pero va a ir una persona a buscarla, pero no, yo te la doy a vos. Bueno, pero va a ir una persona que es de mi confianza, que va a ir a buscar la foto porque yo no puedo porque no estoy en Argentina. Entonces, el primer punto que yo considero que es el éxito del archivo es la credibilidad y la confianza que generamos desde el inicio. Porque vos lo que ellas te están entregando es su colección, es toda su vida en fotos. Porque lo único que han guardado son fotos. Y su historia, lo que queda guardado en su mente. Entonces, abrir su corazón para contar, tiene que estar con gente de confianza enfrente. Creo que es eso el punto fundamental. Proyectos de archivos hubo varios, pero algunos quedaron en el camino. El nuestro sigue continuando por eso, porque está la confianza de las compañeras, de que saber lo que nosotras hacemos con sus fotos. Espero te haya ayudado, después hablamos afuera. ¿Está bien? Sí. Hola, ¿qué tal? Un gusto, de verdad. Mencionaste dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una era tu necesidad de siempre estar creando comunidad, como que no conocías otra forma de hacerlo. Y otra es la evidente vuelta de la derecha y sus maneras en el presente que transitamos, ¿no? Y creo que algo que me pregunto mucho y que me gustaría tal vez preguntarte es qué mecanismos y de qué formas podemos transitar esta vuelta de la derecha y su dureza y su violencia, y si tienes alguna
Sí, alguna idea, alguna sugerencia de cómo acompañarnos. Yo te juro que sería presidenta si si tuviera realmente la receta. No, a ver, si te digo por experiencia, es estar en comunidad la única forma del mecanismo que pudimos llegar a tener. Creo que la Argentina en distintos puntos ha salido a la calle cuando llegaron puntos en los cuales no hay inflexión, como fue el Garrahan, como fue los hospitales, como es la salud pública, como son la universidad. Hay cosas que la sociedad argentina no está dispuesta a negociar. Hay puntos en los cuales no. Y creo que uniéndose en esos puntos se puede llegar a salir adelante. No conozco otra forma que decir vivir en comunidad o estar en comunidad y no estar sola. Hay una frase que dicen que si estás sola te matan en soledad. Si estando en conjunto no va a ser tan fácil que te hagan el mismo daño que si estás en comunidad o en conjunto con otro para al lado, ¿no? Y creo que eso son distintas. Hay algo que dije antes que es, hoy estás peleando por algo que conociste. Al inicio nosotras peleábamos por algo que nunca habíamos visto. Nosotras hoy en día sabemos, o la sociedad sabe lo que es vivir en comunidad, sabes que tener una asistencia del Estado, y hoy sabe lo que es no tener nada. Supongo que eso a futuro, no tan lejano, porque como vamos las cosas va a ser muy pronto, muy parecido al 2001, ¿no? Este estallido social en algún momento va a pasar o no. No lo sé, no es lo que estoy buscando, no estoy buscando muertos en la calle como pasó en el 2001, pero sí supongo que va a pasar el estallido social o la gente cansada y eso se reflejará en las urnas y se irá reflejando en las distintas luchas que vayan pasando. Yo hoy en día te estaría diciendo todos los miércoles hay un grupo de jubilados que la está peleando y hay poca gente alrededor que lo están acompañando, ¿no? Salvo algunas manifestaciones, pero creo que eso es muy parecido. La gente argentina tiene eso de la lucha y la pelea en la calle. Y eso es un sello y un tatuaje que tenemos como argentinos y argentinas que no nos van a poder sacar solamente porque nos prohíban estar en la calle. Porque se salía y se peleaba en la calle cuando estaban los militares. ¿Cómo no vamos a estar haciéndolo ahora cuando hay 2 o 3 payasos nada más gobernando? O sea, se puede. Creo que es eso. No tengo la receta de verdad, pero sí la experiencia de lo que pasamos. Bueno, en esa nota de esperanza, muchas gracias Belén, muchas gracias Lucas. Les agradecemos estar acá.